Bienvenidos a Chocarreros TV. Mi nombre es Ángela Chavarría. Y yo soy María Gabriela Jaramillo. Y yo soy Joaquín Jaramillo. Y el día de hoy estamos aquí siendo niñeras. Hoy nos ha tocado muy duro, la verdad. Somos yo, mamá luchona, Angelita tía luchona. Acaba de, no sé, darle pero un sacudón a mi hijo. Pobre muchacho, encima de que lo tienen despierto hasta las 12 y 5 de la noche somos, pero las más irresponsables. Uy, creo que se está haciendo popis. No. Oye, ha sido Así la estamos chochera todos. el día de hoy. Ferche está enamorada de este bebé, no lo ha querido soltar, se lo hemos quitado de las entrañas. ¿Qué pasa, mi amor? No quiere estar así, cógelo así como... Ya. No, imposible, ya dáselo a Leti. Ya, mi amor, ya pasó. Mi pobre chamaco. Es una adoración. Lo amamos con la vida a mi chamaco. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa este Guayaquil? ¿Hace frío? Así es. Aquí sí, aquí hace un poco de frío. Estamos congeladas en este estudio, nos tienen aquí congeladas. El video de hoy tenemos, adivinen qué, relatos, Historias. y registros. Chocarreras. Esta fan chocarrera, Daniela, nos envió una historia que asegura haber vivido cuando trabajaba en el hospital Luis Bernaza de Guayaquil. Y aunque hoy ya no conserva el video por un problema con su antiguo celular, dice que jamás olvidará lo que pasó esa madrugada. En ese entonces, ella trabajaba en el área de hematología y le tocaba cubrir el turno nocturno. Su labor consistía en transportar paquetes globulares hacia distintas áreas del hospital para pacientes que necesitaban transfusiones. Según cuenta, era un trabajo bastante tranquilo y estaba acostumbrada a recorrer sola los largos pasillos del hospital durante la noche. Esa madrugada, cerca de las 2:50 de la mañana, tenía que llevar una unidad de sangre hasta un quirófano. Normalmente utilizaba un túnel aéreo que conectaba la UCI con los quirófanos, pero esa noche el pasillo estaba cerrado por labores de limpieza, así que tuvo que tomar una ruta alterna que pasaba junto a la iglesia del hospital. Mientras caminaba con su cooler por el área de esterilización, levantó la mirada y vio una niña de aproximadamente 10 años vestida completamente de blanco, jugando con una pelota a unos 8 metros de distancia. En ese momento no sintió miedo, lo único que pensó fue: ¿qué hace una niña despierta a esta hora? Solo se le acercó y simplemente le dijo: niña, tenga la bondad. Esa es la típica cuando te llaman la atención. La niña la miró, le sonrió y salió corriendo hasta un pequeño pasillo que conducía al área de mantenimiento, un lugar que según Daniela siempre estaba cerrado. Por un momento pensó en seguirla, pero se acordó de que debía entregar primero la unidad de sangre al paciente que estaba siendo intervenido en el quirófano. Prioridades. Después de cumplir con su trabajo, regresó inmediatamente al lugar acompañada por un guardia de seguridad. Ni cojuda mi Dani, por si acaso, yo no regreso sola. Cuando le contó lo que había visto, el guardia la miró como sin entender y le recordó que las visitas al hospital terminaban mucho antes y que a esa hora solo podían permanecer ahí los familiares de pacientes en UCI o en cirugía. En otras palabras, era prácticamente imposible que hubiera una niña jugando sola por esos pasillos. Aún así, ambos recorrieron el lugar, pero no encontraron absolutamente a nadie. Al día siguiente, todavía intrigada, Daniela decidió solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad, por supuesto. Y fue entonces cuando ocurrió algo aún más chocarrero. Según relata, en el video se ve claramente una pelota rodando por el pasillo como si alguien lo hubiera lanzado desde el fondo, pero no aparece ninguna persona haciéndolo. También se ve a Daniela y al guardia buscando por el lugar, pero según ella, en la grabación aparecen 3 figuras caminando por el pasillo cuando en realidad solo estaban ellos 2. Lamentablemente, esta chocarrera perdió ese video hace muchos años junto a un antiguo teléfono Galaxy y una cuenta de Gmail que nunca pudo recuperar, según nos cuenta. Termina su mensaje diciendo que esta no es la única experiencia paranormal que ha vivido. Actualmente trabaja como recepcionista en un hotel del norte y afirma que ahí también ha ocurrido actividad extraña, pero asegura que esa historia sí viene acompañado de videos y pruebas. ¿Dónde están? No nos la ha mandado. Dice que cuando publiquemos esta historia nos manda las otras. Eso se llama extorsión, Daniela. ¡Wow! El Luis Bernaza, ¿no? Ese es el que queda abajo del canal. Sí. Ah, ya, ok. Ese es bien chocarrero porque Luis Bernaza tiene años y años y años y Ahí hay sí harto que chocarrero antiguo. Harto chocarrero. Aparte que está al lado del cementerio.
Eso sí que es una Una caldo de chocarreriza. una chocarreriza que te pega ahí. Bueno, vamos con la siguiente historia de chocarrera que nos la va a contar Angelita, porque ella quiere este formato porque ella ahora se ha vuelto fan de mi archienemigo Anderson Boscan. El otro día vi que desde la cuenta de Chocarreros era que seguía a la esposa, pero ella se echó fan de esa gente. Ella siempre Chocarrera la seguí. traiciona, sí. Ella Oye, como es siempre que- traicionándome. No, mira, es que sabes que no, a mí me gusta, sabes que yo no sabía y mi mami me recordó que Boscan, que para esto Boscan es un par de años menores a nosotras. Él estudió en el Teatro del Ángel Teatro, ¿sí sabes? No sé, ni me interesa. Hace mucho tiempo, era muy jovencito. Bueno, pero algo por ahí me acordé porque es verdad, es Bueno, verdad. entonces ella insiste con este No, es tipo. que- Ella quiere contar las Es que historias quiero como vender Anderson. tazas como Boscan. Vende taza. Si quieres taza, comenta taza. Quiero hacer eso. Bueno, o Y sea, quiero igual sacar un perrito aquí. no puedo decir nada de Anderson porque la verdad es que nos ha dado pues una lección de emprendimiento a todos nosotros con la posta, ¿no? Que la vendió muy bien en $1 millón sin investigar a quién se la estaba vendiendo. Muy bien. No nos vamos a poner polémicos ahorita. Vamos a ir con esa historia de Val Stephanie Rivera. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería contarles, a ver si les interesa mi historia. Bueno, fue en el año 2007, yo tenía como 13 años más o menos, y falleció mi abuelita, entonces la fuimos a velar, tú sabes, en la Junta de Beneficencia, ahí justo al frente del cementerio general. Bueno, la cosa es que yo estaba con mis primos, todos más o menos de mi edad. Mi primo estábamos sentados en un banco afuera de la sala de velación que daba directamente la vista hacia los cerros donde la gente está enterrada también en el cementerio general. Entonces pasa que estábamos conversando y en una de esas mi primo me dice, voy a hacer un video, me dice, del cementerio. A esta hora eran como las 12 de la noche más o menos. Y yo, no jodas, que a mí no me gustan esas cosas, me da miedo, bla, bla. Y él tenía un teléfono, en esa época todavía se podía utilizar la cámara en los teléfonos, pero podías activar diferentes modos. O sea, era como modo infrarrojo, modo blanco y negro. Tú sabes, esos teléfonos de la época. Y mi primo puso justamente, creo que en modo infrarrojo. Oye, e hizo un video. Al principio no se veía nada mientras él grababa, pero una vez que ya lo volvimos a reproducir, te lo juro que se veían como las almas bajaban rápido corriendo, así como que bajaban del cerro corriendo, así súper rápido, pero no eran 3, 4, eran como 20, 30, así como que, y yo, maricón, o sea, qué susto, nos fuimos corriendo a donde la estaban velando a mi abuela, estábamos pálidos, la gente nos preguntaba que qué nos pasó, que si nos habían robado y todo, porque llegamos súper asustados. Te lo juro que solamente de contarlo, siento todavía el miedo que yo sentía ahí en ese instante. Mi primo tenía el video, mi primo me acuerdo que lo enseñó a los otros primos y la gente se quedó así como que en shock, pero te lo juro, nadie puede hacer nada. Yo estuve fatal, yo estuve un mes en shock, casi un mes, te lo juro. O sea, yo no iba al colegio, primero que estaba mal por lo de mi abuela, más por lo que vi, mi primo no estaba bien tampoco, o sea, fue algo horrible. Yo llegué, o sea, cuando fui de vuelta a la sala de velación, yo me vomité todita del susto, te lo juro. O sea, fue algo fatal. Si tan siquiera mi primo hubiera guardado ese teléfono o en ese tiempo lo hubiese enviado a alguien o a la tele o yo que sé, a algún lado, te lo juro que ese video, o sea, una cosa increíble, ver las almas como bajaban corriendo del cerro. Fatal, te lo juro. Bueno, no sé si esta historia pues algún día la contarás, no lo sé, pero bueno, te la dejo aquí porque es algo que tampoco no le he contado como que a todo el mundo, solamente la gente que fue a ese velorio lo supo y alguna gente no creía, pero mi primo y yo estuvimos en ese momento y la energía fatal, o sea, que sentimos en ese instante los dos, fue como incluso como que si no sabíamos si gritar, si salir corriendo, o sea, nos quedamos así súper pasmados. Amiga, Si yo veo en una cámara o en lo que sea que vienen bajando como 30 almas, o sea, no sé, está súper terrorífico eso, ¿ah? y no habrán sido, no es por desmerecer la historia, te creo porque después se sintieron súper mal y todo esto, pues, bueno, también puede estar relacionado con el miedo, pero ¿no habrán sido los fumoncitos del cerro que bajan? ¿30? Corriendo?
pero capaz que los corrió la policía. Y lo que pasó fue que aquí los primos se confundieron y no le dieron espacio a procesar mejor lo que estaban mirando. No lo sé. Ok. No lo sé, pero la verdad que, no sé, me diera mucho miedo si yo veo esto y me generaría un trauma también como lo hizo con nuestra amiga. Pero me da un poco de frustración que la gente nos comente estos videos y me digan que los videos, no sé, se les borraron, no sé, se les perdieron. Angelita, no sé. nos están ya tú te pones también ya demasiado. Nos están compartiendo una historia que pasó hace 1000 años y tú quieres que hasta ahorita ellos tengan el registro y guardado. Ya, está bien, pero es que... Se frustra, Angelita, amigos. Mira, si yo algún día viera algo, yo lo grabaría y lo subiera a YouTube para que quede a la posterioridad, ¿ok? Posteridad, quiso A la decir. posteridad. Siempre hablo mal yo, siempre me corrige. No importa, porque ahorita te vas a reivindicar. Mira, Joaquincito está con las pepas bien abiertas. Bien abiertas. No hay un niño más despierto en esta vida. Y me da risa que Ferchi le pasa lo que le pasa a todo el mundo, es que le preguntan, ¿te estás dormido? Y le dicen, no, no hay nada que te rompa. Es que lo peor es que él está así, pues no con la manita así, pero está así. Está así. En fin, esta historia nos la va a contar Angelita. Ya es la penúltima, vamos. Y hablando del cementerio general, este Fancho Carrero, Andrés, nos compartió una experiencia que vivió hace aproximadamente 3 años en este cementerio y que según él fue suficiente para no volver jamás. Todo comenzó un domingo por la tarde. Andrés había ido junto a su mamá, una tía, una prima con su hija de 15 años, su esposa y su hijo, o sea, un pocotón de gente, Todo eso es el plan familiar. a visitar los restos de un familiar por la puerta 2 del cementerio. Como llegaron cerca de las 3 de la tarde, el tiempo se les pasó conversando y recordando a sus seres queridos. Antes de marcharse, la tía quiso aprovechar para visitar también la tumba de su padre, ubicada por la puerta 13, o sea, al otro lado. Exacto. Para llegar decidieron atravesar el cementerio bello, un camino interior que todos conocían desde hace ya muchos años. El problema era que ese recorrido ya no era el mismo. Con Como el el paso del laberinto. tiempo habían construido nuevos bloques, escaleras y pasillos, transformando completamente el lugar. Sin darse cuenta, terminaron completamente perdidos en el cementerio general. Dios mío, no es el laberinto de Angelita del Albocentro. No. Mientras buscaban la salida, la tarde empezó a oscurecer y poco a poco el cementerio quedó completamente vacío. Ya no habían visitantes cerca, solo estaban ellos caminando entre bóvedas, escaleras y pasillos que parecían no llevar a ninguna parte. Cada vez que creían encontrar la salida, también terminaban frente a otro bloque o a otro camino sin salida. Era como si el cementerio se hubiese convertido en un enorme laberinto. En medio de la confusión, la mamá y la tía recordaron que por ese sector descansaban los restos de otro familiar al que todos conocían como Guacho. Aunque hacía años que nadie visitaba a Guacho, comenzaron a buscarla mientras lo llamaban en voz alta. ¿Por qué? ¿Dónde estará Guacho? ¡Guacho! Aquello comenzó a inquietar al resto del grupo. Andrés cuenta que su esposa, quien siempre ha creído en lo paranormal, les pidió que dejaran de hacerlo. Les dijo que no era buena idea llamar a un difunto de esa manera y preocupada colocó a su hijo entre ambos mientras seguían caminando. Pero las llamadas continuaron. La gente. ¡Guacho! Y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los presentes ha podido olvidar. Desde la parte inferior de una bóveda ubicada a la izquierda del camino salió una voz increíblemente grave y profunda que respondió: «Buenas tardes, digan». La esposa y la prima alcanzaron a mirar hacia el lugar de donde había salido aquella voz. Lo único que vieron fue una tumba con el nombre Washington. En ese instante el miedo se apoderó de todos. Sin pensarlo 2 veces, comenzaron a correr. Por supuesto que sí. Aunque escuchaban claramente el ruido de los carros circulando por las calles cercanas, seguían sin encontrar la salida. Sentían que caminaban en círculos, como si algo los mantuviera atrapados dentro del cementerio. Finalmente, cuando ya eran cerca de las 5 de la tarde y el lugar estaba por cerrar, alcanzaron a ver a un guardia haciéndoles señas desde la distancia. Cuando lograron salir, el guardia les preguntó si todo estaba bien, porque todos tenían cara de haber visto algo terrible. Después de escuchar lo ocurrido, les hizo una pregunta que terminó de helarlos. ¿Y la persona que venía detrás de ustedes? Andrés le respondió que no había nadie más, que únicamente estaban los 7 integrantes de su familia. Pero el guardia insistió, aseguró que había visto claramente a otra persona caminando apresuradamente detrás del grupo.
Al cruzar la salida del cementerio, todos sintieron un enorme alivio, como si se hubieran quitado un peso encima. Y como si eso no fuera suficiente, las personas que vendían flores cerca de la puerta les dijeron que ese tipo de situaciones ocurren con frecuencia. Incluso les recomendaron no regresar directamente a su casa, sino dar varias vueltas antes de volver para evitar llevarse algo con ellos. Andrés asegura que siguieron ese consejo y desde aquella tarde Estefan Chocarrero dice que nunca más ha regresado al cementerio general porque todavía siente que aquello que les acompañó ese día podría seguir esperándolo allí. ¿Sabes qué? Esto de aquí no es la primera vez que escucho que dice que cuando visitas el cementerio tienes que limpiarte de todo lo que has venido antes de entrar a tu casa. O sea, hacer un ritual de limpieza así sencillo, o lo que tú quieras creer que puedas hacer. Si puedes cambiarte la ropa antes de entrar, mejor, pero dicen que probablemente a veces tú te puedes traer al muerto encima. Nosotros no nos trajimos a ningún muertito cuando hicimos nuestra investigación en el cementerio. ¿Tú cómo sabes? Porque lo sé claramente, si no hubieran pasado cosas. Esa es la última historia chocarrera, ¿ok? Ya con esto se termina. Sí, porque aquí la gente se está durmiendo. La producción chocarrera, pobre gente, está cansadísima, yo también estoy cansadísima, así que la vamos a escuchar, dura como 10 minutos y vamos a escuchar rápidamente lo que nos tienen para decir. Con esto cerramos. Hola, les saluda Javier desde Nueva Jersey. Les comento lo que le sucedió a mi hermano en años 2000. Mi hermano tuvo que hacer el servicio militar obligatorio en el ala de combate número 23, Manta, Ecuador, base Loyal Faro de la FAE. Cumplió el deber en esa base, donde mi papá en la época estuvo, también era militar. Pero lo que sucedía dentro de la base, no solo a ellos de la leva del 86, de la primera llamada, eso sucedía en toda la base, dentro de la base. Yo era niño en los años 90, que pasaban muchas cosas. Se veían duendes, se veían gatos caminando o gatos haciendo aeróbicos. Antes que lleguen los gringos, claro, se veía gente fallecida de la época de la guerra. Muchas cosas pasaban en la base, pero lo que le sucedió a mi hermano fue que hubo una posesión diabólica que se le metió a los compañeros de él en la época de Jueves Santo. Mi hermano cuenta que fue algo fatal. Porque no sé si han entrado ustedes a alguna base, alguna comandancia, siempre hay pinturas de calavera, que soldado, por lo general está la calavera de Aerosmith o de Metallica, que hay un soldado. Esa calavera es la que más hay en los destacamentos militares en Ecuador. Cuenta mi hermano que había un compañero que era del oriente, todo como jíbaro, que le decían 44. Siempre que se enumeraba decía 44. Y él decía que su padrastro lo estaba siguiendo porque dice que llegaba un búho grandísimo a la base, que se lo quería llevar porque este chico contaba que el padrastro era brujo, chamán, que había matado a su familia, la mamá, los hermanos y las tías de él. Para que no le pase eso, lo mandaron a hacer el servicio militar a Manta. Mi hermano comenta que el chico era tranquilo por ahí, que habían los muchachos mismos que eran tirados a sabido, que los guayacos, que los esmeraldeños, siempre le tenían como empleado, como tonto a 44. Y en la época de Semana Santa, ya después de la merienda, estaban lavando los conscriptos, estaban lavando los platos en el comedor. Y en el comedor había una calavera con una hoz estilo La Muerte, con un conscripto en el plato de tallarín, pero la cabeza. Había un compañero de mi hermano que lo apodaron Margarito porque era grandísimo, que le está baleando el comedor, y dice que esa calavera se sale. Cuando él va gritando a los compañeros de cocina para salir, se cierran toditas las puertas del comedor, dentro de la base en el cuartel. Y dice que comenzaron a convulsionar todo. Y era tarde, iban a ser las 12 de la noche, cuando un instructor comenzó a ver pues las cosas, cómo estaban, los gritos aterradores que se escuchaban dentro del comedor. Y cuando sale, dice que salían corriendo 2, 3 conscriptos y se caía uno, porque dice que ese ente se metía en un cuerpo, en otro cuerpo. Al momento que se desmayaban, se levantaba y comenzaron a llamar a todos los conscriptos. En la época eran 250 conscriptos en 5 como hangares, que habían 50 camas, todo. Lo que mi hermano sale, ve a bastantes compañeros así en montones de a 20, de 15, de a 20, de a 10, arrodillados rezando. Y mi hermano dice, a lo que alza la cabeza, solo en la parte del cuartel había una nube así negra, espesa, así como con neblina, como la historia de Chucky cuando él quiere cambiar de cuerpo y viene una nube en esa transición de cambiar de cuerpo. Así había. Y mi hermano, después de lo que él alza la cabeza, todo lo ve 44, que él también estaba arrodillado solito rezando.
Y mi hermano va con otros compañeros, otros conscriptos, a rezar con él. Y el 44 le dice que se vayan porque el que está haciendo todo eso es el papá, o sea, el padrastro, que dice que mate, que coja el machete y comience a matar a la gente, y él no quiere hacer eso. Mi hermano al escuchar eso sale corriendo y se va y se mete en otro grupo a seguir rezando. En una de esas el instructor, paracaidista, hombre rana, todos ellos siempre tienen una imagen de la Virgencita y todo. Dice que él estaba rezando cuando él siente una parte helada de la parte izquierda, como que ese ente lo quiere poseer a él. Él comienza a rezar y a fijarse en la Virgencita que él siempre tenía para concentrarse en los entrenamientos. Y ese ente no pudo entrar a él y comenzó a buscar, o sea, ese ente salía en uno que otro conscripto. En una de esas mi hermano, lo que él alza la mirada, dice que de los ojos mirarse de uno a otro conscripto, ese ente se pasaba, iba en cuerpo. Cuando mi hermano dice que ve un compañero que va corriendo a una velocidad abismal, a reventarse, a estrellarse contra la pared, dice que ese conscripto se detiene, mira dónde está mi hermano y dice que flota, y boom, se cae. Y así comenzó, y como más de 20 compañeros se desmayaron. Cuando llamaron al policlínico, al dispensario médico que hay en la base, dice que toda la gente convulsionada que llegaba comenzaba a hablar en ese idioma de personas endemoniadas, en arameo, todas esas cosas. Y si ponían 2 conscriptos en el mismo cuarto, dice que ellos flotaban y se caían a puñete, comenzaban a hablar como mujer, como niño, a ser como animales. Mi hermano dice que eso duró como 5 o 10 minutos. A ratito, pum, como si nada. El siguiente día, eso fue parte militar de lo que sucedió. Y vinieron instructores, vino algún coronel, que no vayan a estar comentando que por los que salieron francos, estar hablando de eso porque va a llegar la prensa. Días después de ese suceso, llegaron parapsicólogos, llegaron hermanitos, llegaron hermanos evangelistas, mormones, curas a bendecirle el cuartel. Unos psiquiatras, esos parapsicólogos, a hablar que lo que pasó ayer no fue nada. Le decían a mi hermano lo que pasó ese día, que eso fue una imaginación. Mi hermano dice, pueden imaginar 1, 2, 3, a mucho, 4 o 5 personas. Pero más de 150, 200 personas que presenciaron eso, y es algo paranormal. Y eso mi hermano me contó. Cada vez que mi hermano cuenta, mi hermano se pone mal, toma agua, se eriza, dice, mira, dice, tú, cuando cuento me da miedo. Y esa promoción del cuartel se llama Los Endemoniados, Los Endiablados del 86. Bueno, y muy aparte de eso, yo viví en la base dentro de una vivienda que le dieron a mi papá por 2 años, años 90. Sí se escuchaban muchas cosas. Había un lobo, un perro así grandísimo que pasaba en las madrugadas. Lo vio la mujer, la esposa del coronel Rodrigo Borges, de mi general Rodrigo Borges. Vieron unas señoras así, tipo 8 o 9 de la noche, que tenían su carrito, venían de la base de la ciudad de Manta. La base en sí contaba que eso había sido un cementerio de los Manta, de la época de las antiguas civilizaciones que hubo en Manta. Y por eso dice que se había muchas cosas. Había un perro grandísimo, un lobo, pero que al alzar las patas botaba chispa. Habían bastantes duendes allí, había muchas cosas, bastantes almas, gentes. La base Eloy Alfaro, a la de combate número 23. Claro que eso yo le hablo antes de los años 2000, antes que lleguen los gringos. Porque cuando llegaron los gringos, ellos estuvieron 1 año, 2 años alquilando el Oro Verde, hasta hacer su base dentro de la base de Manta, que hicieron la base de los gringos y quedó la base de los militares. Uy, esos gringos que no le hacían esos duendes, esos gentes, bastantes cosas malas había. La base militar de Manta, mira tú, no sabía de estas historias yo, que habían pasado tantas cosas como estas, y no solamente una persona, ni a 2 ni a 10, a 200 personas a la vez. Al mismo tiempo, sí. Eso sí es raro. Me dolió el pecho. Ese es un infarto. Hay que toser. Sí, así dicen, para mantener el corazón latiendo. Ok. Yo creo que... Los endemoniados del 86, perdón. Como lo que estábamos diciendo es como que yo creo que igual el entrenamiento militar tiene sus cosillas que hacen que finalmente termines psicológicamente inestable, quizás hasta en un pequeño hilo, que puede llevarte a experimentar cosas que aquellos que no han atravesado un entrenamiento militar, bueno,
Nosotros igual desde nuestra ignorancia lo decimos, ojo, porque nunca hemos estado en un entrenamiento militar, pero sí se ha dicho mucho de aquello y de lo poco ortodoxo que podrían llegar a ser, tal vez no ahorita, pero sí en esa época que estamos hablando, que es hace más de casi 40 años. El 86. Sí, 40 años. Entonces, no lo sé, tal vez esta gente está un poco alterada. Y aparte recién se había estrenado Chucky, te juro. Sí. O sea, no es broma. Puede que, como dice Angelita, alterada psicológicamente. Y además de eso, Chucky, discúlpenme, ahorita nos da risa, pero cuando recién se estrenó, vaya que fue un shock para la gente. Porque no es solamente un muñeco endemoniado de la nada. Entiendes que incluye cosas como santería, cosas ya mucho más densas. La película, si te pones a pensar, más allá de que da risa el muñeco, ahorita nos da risa, pero ¿te imaginas lo que debe haber sido el estreno? ¿Cuánta gente quedó traumatizada por eso? Y fue una verdadera, no sé, se impregnó así en el imaginario colectivo como algo. Mi mami no me dejaba ver Chucky, me decía que era muy fuerte y yo les agradezco a mis padres que yo no vi películas de terror sino hasta ya a los 12, 13 años. A mí tampoco me dejaban. Ya tenía un criterio un poquito más formado, tampoco es que es wow, pero ok, ya no era una niña, ya era una adolescente. Entonces, era una señorita. Entonces eso es un poco diferente. Igual es muy lámpara, entra en mí, te lo suplico, es demasiado. Es fuerte, claro, porque es un muñeco bien heavy. Es bien diabólico, justamente como los endemoniados el del muñeco cuartel. diabólico. Y así con la base de Manta, queridos míos. Pero bueno. Pero bueno, no es que estamos negando la historia que nos cuenta el compañero, que la verdad que sí está bastante heavy, pero no sé, estamos buscando posibilidades para darle, no sé, credibilidad a la historia. De todas maneras, que muchas personas hayan visto lo mismo, sería interesante saber y contactar a estas personas, de ¿no? las otras personas, ¿no? Hacer una mesa redonda. Siempre decimos lo mismo y nunca lo organizamos, amigos. No tenemos tiempo para nada, ¿ok? Los queremos muchísimo, muchísimas gracias por haberse fumado estos relatos, registros, chismecitos, chocarreros. No se olviden de compartir este video, de suscribirse, activar la campanita, darle like para que otros nos puedan ver. Y además les agradecemos también a nuestros queridísimos auspiciantes, todos de China, el Lebrán Grupo Creativo, ¿cómo es? Estudio Creativo. Estudio Creativo. Y hay una marca más, The Room Studio, ese proyecto ahí que estamos tratando de sacar adelante aquí entre todos. Muchas gracias a todos. Si quieres que tu marca esté aquí también en nuestro programa, ya tenemos nuestro media kit, ahí te lo dejamos para que te lo descargues en la descripción, por si no sé, quieres por ahí aparecer por acá, aparecer por aquí, aparecer por acá. Sí, ella quiere vender jarros como Anderson Boscan, mi mejor amigo. Entonces, eso ha sido todo por hoy, compañeros. Coméntenos si les gustó este nuevo formato. Nosotros contamos las historias así, muy historiadoramente. Un abracito chocarrero a todos. Un abracito, Angelita. Qué bella noche. La gente va a decir en este video, ¿qué le pasa a Angelita? Tengo sueño. Tiene sueño porque son la 1 de la mañana, mi hijo no ha dormido nada. Esto es horrible, toda esta situación.